yo tengo 2 en el electivo, y hay personas que no tengo ningún trabajo. Ahora, otra cosa, si ustedes se quieren cambiar de electivo, me decía Miss Priscila que todavía están en el tiempo, parece. O sea, se pueden cambiar este segundo semestre. Yo no sé qué otros electivos tienen, pero está esa posibilidad, me explicaba ella. A ver, ahí debiesen estar pudiendo ver esto, ¿cierto? Dice, propuesta de evaluaciones del segundo semestre del 2020, el electivo cuarto medio, que es problemas del conocimiento. La primera la vamos a tener el 27 de agosto, es decir, a final de mes. ¿Cómo vamos a trabajar? A través de un análisis de texto, que vamos a hacer una distinción entre tipos de ciencia. Hoy día partimos con esta unidad. La segunda la vamos a tener el 24 de septiembre. Recuerden que en septiembre ya dio el ministerio una semana nuevamente de receso. Yo supongo que es la semana que parte del día 14 hasta el 18, que es la semana de fiestas patrias. Así que ahí vamos a tener un mes más cortito. La tercera la vamos a tener el 22 de octubre. Y también vamos a trabajar un análisis de texto. La de septiembre es una ficha de película. Vamos a ver una película y vamos a hacer un análisis en clase, con preguntas y ficha de desarrollo. Y la última va a ser el 5 de noviembre. Esta fecha, la de noviembre, yo no la tengo clara todavía porque, perdón, se puede modificar porque yo no sé todavía con claridad en qué fecha ustedes terminan todo. ¿Le han dicho el profesor jefe si es que hay una fecha específica en que tienen que tener todo listo? No, profe, no nos ha dicho nada. No sabemos nada. Tampoco sé cuándo empieza en realidad. No saben cuándo cierran cuarto medio. Generalmente un mes antes. Y el colegio tiene como fecha de salida el 8 de diciembre, en el que se cierra todo lo académico, en el fondo el último día de clase. Frente a eso, yo recuerdo que el año pasado, cuando estábamos en clases presenciales, yo tenía que tener todo listo a finales de octubre con cuarto medio. Entonces puede que esta fecha se altere y lo hagamos un poquito antes, y ahí o bien esta fecha no se realice si es que ya tengo que tener todo cerrado antes de octubre, perdón, a finales de octubre, ¿ya? Así que esa va a quedar así entre paréntesis nomás. Pero si la llegásemos a hacer, va a ser la síntesis, en esa fecha, perdón, va a ser la síntesis de contenido. No vamos a tener evaluaciones, tipo prueba. En los electivos yo generalmente no trabajo prueba, trabajo de otra manera. ¿Preguntas sobre esto? No. ¿No? Ya, vamos a dejar de compartir esto entonces para empezar con el PPT. Una ventana. Y aquí está el PPT de la tercera unidad. La tercera unidad es bastante larga y por lo general yo hacía disertaciones, exposiciones, el año pasado hice debate, y quedó pegado. Pero a raíz de cómo estamos trabajando se me complica un poco hacer este tipo de como evaluación. Por ejemplo, debate no lo podría, no se me ocurre. Entonces vamos a hacer las evaluaciones que les planteé y como los tiempos son cortitos, porque una vez a la semana no más, vamos a ir viendo. Cuando, por ejemplo, la última evaluación, cuando haya mucho contenido, igual tal vez nos vamos a juntar más tiempo para ir explicando más o con mejor detalle el cierre de los contenidos. Hoy día vamos a estar en esta clase número 22, con el cuarto medio lectivo, problemas del conocimiento, el inicio de la tercera unidad, que es conocimiento científico en perspectiva. Esa es la unidad. Yo se las presenté la semana antes del receso, recuerdo. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a ver en esta clase? Que ustedes distingan entre diferentes tipos de ciencias, empíricas y formales. Y dos, que logren clasificar y reconocer similitudes y diferencias de las preguntas empíricas y preguntas formales.
Ya, vamos a partir. Cuando uno habla de ciencia, ¿no es cierto?, se imagina algo elaborado y teorías que en el fondo siempre apelan a una verdad. Si nosotros en esta unidad estamos hablando del conocimiento científico, es porque como el lectivo estamos tratando de buscar dónde está la verdad y cuáles son los problemas que se enfrenta el conocimiento para encontrar la verdad. Ya vimos anteriormente lo difícil en estos tiempos actuales que es determinar cuándo algo es verdadero y cuándo algo es falso. Y pareciese irse formando al lado de la verdad, ¿no es cierto? Algo que determinábamos como la posverdad, que era una forma de estructurar un relato que apelaba más bien a lo sentimental y que de pronto tenía más primacía o más importancia para las personas para ver las cosas o para determinar qué era lo verdadero y lo correcto que los datos en sí mismos, que la verdad en sí misma. Entonces eso era algo peligroso, decíamos, muy peligroso porque en el fondo nos aleja y nos puede manipular nuestra forma de entender la realidad y puede hacer que, ¿no es cierto?, como sociedad cometamos errores y nos veamos enfrascados, ¿no es cierto?, en situaciones que generan conflictos. Ahora, la ciencia pareciese que no está vinculada a una manipulación. Sin embargo, uno lee ciertos escritos de científicos y la verdad es que igual queda la sospecha de que si efectivamente la ciencia está sometida a manipulación y específicamente manipulación de carácter político. Eso lo vamos a ver más adelante. Les digo así como de manera aproximativa. Lo que vamos a distinguir hoy día, partiendo por el primer objetivo, es distinguir los diferentes tipos de ciencias. La primera aquí que habla o que se enmarca en esta tabla son las ciencias formales. Las ciencias formales son las que no necesariamente requieren de la experiencia para construirse. En ella tenemos la lógica, que es ver cómo se estructura, ¿no es cierto?, el pensamiento de manera correcta, y eso lo vimos así pincelada el año pasado en el electivo de argumentación. Nosotros pensamos de manera lógica, a través de un sujeto, un predicado, ¿no es cierto? Y también está las matemáticas. Las matemáticas también son ciencias, ¿no es cierto?, que no requiere de una experiencia propiamente tal para construir modelos. Pueden haber modelos matemáticos que todavía no se puedan contrastar con la experiencia en sí. Las ciencias empíricas, por otra parte, y empíricas tenemos que recordar que significa experiencia, una palabra griega, se pueden dividir en dos. Las naturales, que son las que ustedes tienen en clase, por ejemplo, tienen física, química, biología, y las humanas, que es como para distinguir las ciencias más bien de carácter social, que es donde está la sociología, la economía, la filosofía, la política, la historia, etc. Entonces, por una parte, vamos a distinguir las ciencias formales y las ciencias empíricas, en las cuales tenemos las naturales y las humanas. Las ciencias empíricas en general tienen preguntas que apelan, ¿no es cierto?, a la experiencia. Por ejemplo, ¿de qué color es tu abrigo? Eh, Tienen que ver con la observación. ¿Cuántas personas hay en esta sala? Yo tengo que ver con la experiencia de determinar, ¿no es cierto?, contar, mirar, observar y dar una respuesta. Las ciencias formales las preguntas formales, perdón, no van relacionadas necesariamente con la experiencia, van relacionadas con la forma de algo. Por ejemplo, ¿cuántas jugadas tengo que hacer para dar un jaque mate en el ajedrez? Esa es la distinción. Quiero saber si alguien tiene preguntas hasta acá o seguimos avanzando. Yo voy bien, ¿Está claro? sigamos. Sí, está claro. La Monte, la Paula. Ya vamos a seguir entonces. Ahora, cuando uno habla de ciencia, eh, tiene que entender ciertas características que tiene el conocimiento científico. A diferencia de una opinión o de un conocimiento que se denomina como vulgar, la ciencia tiene como más peso en el sentido de que todo el conocimiento que ella ha adquirido y que uno puede determinar como verdadero, se puede verificar, es decir, lo puedo comprobar, es objetivo, es decir, vale para todos, aquí en Chile, en Argentina, en Europa, todos conocemos el conocimiento científico como válido.
es metódico, es decir, ha seguido ciertos pasos, no es que haya aparecido de la nada o aparezca de repente y de repente no, no, sigue ciertos pasos. Es sistemático. ¿Qué quiere decir esto? Existe un sistema, ¿no es cierto? Y este sistema de conocimiento se relacionan y se complementan con otros. Es explicativo, explica por qué sucede algo, un hecho, por ejemplo. Es predictivo. Eso significa que en la medida en que se dan ciertos sucesos, yo puedo predecir, va a ocurrir esto. Por ejemplo, yo miro un mapa satelital, bueno, los meteorólogos, ¿no es cierto?, miran un mapa satelital, ven ciertas características de la atmósfera y dicen, va a venir un huracán. ¿Se dan cuenta? Porque ya tienen un método, ellos saben cierta información y pueden predecir ciertas situaciones. O con el clima, uno ve, ¿no es cierto?, que le dicen, pasado mañana va a llover. Porque pueden predecir ciertas situaciones a partir de un conocimiento que ya tienen gestado. Y es generalizable. Eso quiere decir que se establecen leyes a partir del cual este conocimiento se fundamenta. A diferencia del conocimiento vulgar, que el conocimiento vulgar no se puede verificar o puede ser que un día sí, otro día no. Es subjetivo. Eso es muy importante de entender. Depende de mi apreciación. La ciencia no. La ciencia es objetiva. A pesar de que algo a mí me moleste, me desagrade, si es objetivo, va a ser válido para todos. En cambio, el conocimiento vulgar es subjetivo, depende de mi creencia, de mi impresión, y es así como yo lo voy a narrar. Es espontáneo, no tiene un método o un camino para construirse, es asistemático, son ideas sueltas unas por aquí, por allá, no se juntan, ¿no es cierto?, como conocimiento con otro para construirse. Es dogmático, puede establecerse como una imposición. Eso, recuerden que un dogma es como una regla que no se puede romper, es como una imposición. Es especulativo, es decir, es como que yo suelto ideas al aire nomás, no hay un argumento válido o un argumento que lo sustente. Y no se puede generalizar, no se pueden establecer leyes a partir de cierto conocimiento. Eso no quiere decir que haya cierto conocimiento que sea común o que no tenga un grado de validez dentro de la cultura. Por ejemplo, si pensamos en el mismo hecho del clima, un meteorólogo puede predecir, ¿no es cierto?, que va a llover tal día, pero las personas de campo, por ejemplo, veían el cielo y decían, hay una arrebol de color amarillo, puede llover. Y lo predecían. Tenían, ¿no es cierto?, también esa como intuición de experiencia que les daba su vida campesina. Sin embargo, decían, el arrebol ahora es rojo, no va a llover. Y también lograban predecir ese tipo de cosas. Entonces, por una parte, tenemos el conocimiento científico que tiene ciertas características esenciales, que es metódico, objetivo, que no depende de mi experiencia subjetiva, sino que es válido para todos, que puede explicar y predecir, a diferencia de un conocimiento vulgar, que son cosas, ¿no es cierto?, que no tienen una raigambre de validez objetiva para todos, sino que depende de mi apreciación, que puede surgir de manera espontánea, etcétera. Sigamos. ¿Cómo se formula el método científico? El método científico o la ciencia no parte así o no se inventa desde la nada. Parte siempre como base desde una experiencia. Y esa experiencia, ¿no es cierto?, se da en la medida en que yo observo un problema. Parte desde la observación. Y esto se puede dar en las ciencias naturales, como también en las ciencias, ¿no es cierto?, humanas. Yo puedo hacer, ¿no es cierto?, hipótesis respecto a problemas sociológicos, puedo construir una hipótesis respecto a un tema de filosofía, etcétera. Cuando ustedes entren a una carrera de educación superior, lo más probable es que tengan que trabajar con proyectos y tengan que formular hipótesis, ¿no es cierto?, respecto a lo que ustedes estén observando o el problema que hayan detectado. Dependiendo de la carrera que ustedes estudien, generalmente tienen que lograr construir esto. Ahora, ¿de qué es complejo y uno se casa efectivamente y se cae? Sí, es complejo construir una hipótesis. ¿Pero en qué consiste? ¿Cuál es la base? Uno tiene que observar, determinar, ¿no es cierto?, el problema que se puede estar dando. A partir de eso uno genera una hipótesis. Una hipótesis, si no entienden con claridad qué es como una suposición o como una respuesta a lo que puede generar ese problema. Por ejemplo, yo voy a decir que los niños se golpean en el aula, ese es el problema, y la hipótesis va a ser porque supongo que hay conflictos familiares o de violencia en la casa.
y después voy a experimentar, es decir, voy a buscar información, voy a ver los resultados de esa información recogida. Y ahí voy a poder determinar si mi hipótesis es correcta, es decir, responde que efectivamente si hago eso pasa, o mi hipótesis va a ser incorrecta, y si es, perdón, correcta o incorrecta, y en la medida en que yo encuentre validez en lo que estoy haciendo, lo comunico y se empieza a establecer ya un método científico. Alguien se quiere conectar. Esperemos. La Camila. Preguntas hasta el momento. Por ejemplo, el año pasado, con el cuarto medio que teníamos, hicimos un atisbo de proyecto y eso tenía un porcentaje de nota. Por ejemplo, ellos tenían que determinar un problema que vieran al interior del colegio y dentro de ese problema tenían que generar una hipótesis. No la sometimos a experimentación ni nada, sino que tenían que construir una hipótesis. Por ejemplo, algunos veían, no recuerdo bien, pero veían como problema algo de los baños, como el problema con los baños, que los baños tenían dificultades, goteras, suciedad, bla, bla, y a partir de eso generaban como hipótesis de respuesta frente a eso. Preguntas hasta acá. ¿Está claro? Me decía la música. Ya. No, profe. ¿No? Hola Camila, bienvenida. Estamos partiendo con la tercera unidad, Camila. Ya. Hola, Miss. Hola. Vamos a seguir entonces, porque ya estamos la 9, es tarde, 9:24. Entonces, vamos a continuar. Esto de experimentación, cuando son, por ejemplo, situaciones sociales, muchas veces se ve en la observación de diferentes grupos sociales. Por ejemplo, yo observo un problema de comunicación en un grupo social y voy experimentando con diferentes personas que las llamo, ¿no es cierto?, a que participen en esta como investigación que puedo yo tener. Y eso va a generar que yo establezca resultados. Puedo experimentar, por ejemplo, con grupos que sean extranjeros, por ejemplo, si quiero observar la comunicación. Puedo experimentar investigando con grupos de haitianos, por ejemplo, cómo se comunican ellos. Puedo experimentar con grupos de chilenos, cómo se comunican los chilenos en Santiago, si son más violentos, si son más agresivos, si son más cortantes. Puedo experimentar observando con un grupo de personas del sur, por ejemplo, cómo se comunican ellos. Y así voy estableciendo resultados a partir de esta investigación para ver si mi hipótesis tiene o no fundamento. Si es correcta, la voy a plantear, ¿no es cierto? La voy a comunicar, se puede establecer ya como una ley, de acuerdo a cierta como validez, o bien está mal y tengo que volver a plantearla. Entonces, por eso construir ciencia es difícil. La ciencia no es algo acabado. ¿Qué quiere decir esto? No es algo cerrado, es algo que siempre se está como construyendo y está avanzando. Acuérdense que en el plan común yo les mostraba, ¿no es cierto?, que ahora la ciencia está tan elevada que quieren, en cierta medida, intervenir la naturaleza humana con cierta eh, como manipulación genética para que las personas no tengan, ¿no es cierto?, ciertos problemas o actúen de determinada manera, ¿no es cierto? Y eso deslinda, ¿no es cierto?, en el problema ético de si eso es correcto o no. Eso sería como eugenesia, que es como el mejorar la raza. Ahora, la ciencia siempre va avanzando, es decir, cada vez nos va sorprendiendo más las cosas que van realizando. No es algo que esté acabado o que sea como una palabra dogmática, es esto y esto nomás. Pensemos que si fuese así, todavía estaríamos, ¿no es cierto? O antiguamente, por ejemplo, a la gente que está enferma le ponían sanguijuelas, no sé si saben lo que es eso. Son como unos gusanitos gordos que chupan sangre. Entonces, a la gente antiguamente le ponían esas sanguijuelas porque todas las enfermedades los médicos pensaban que estaban dadas por la sangre. Y esa era una forma de remedio que se utilizaba. Y eso en ese momento, en ese tiempo específico, en esa época, fue algo que se validaba, ¿no es cierto? Y que se consideraba como algo científico. Y así la ciencia va avanzando. Ahora, ¿cuáles son los métodos que usa la ciencia? Esto lo vimos en clase el año pasado, en el electivo de argumentación, así que algo debiesen recordar.
porque es un método racional y la argumentación también es racional. El método inductivo es cuando yo parto de premisas singulares o particulares, mejor dicho, para establecer algo, una conclusión general. Por ejemplo, tengo la premisa 1 que dice acá, el agua hierve con calor. La premisa 2 dice, la leche hierve con calor. La conclusión que establezco, a grandes rasgos, ¿no es cierto? Todos los líquidos hierven con calor. Es decir, de casos particulares que yo observé, concluí una ley general. Y eso es lo que dice acá. El método inductivo es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico más usual en el que se pueden distinguir 4 pasos esenciales. La observación de los hechos para su registro, la clasificación y estudio de estos hechos, la derivación inductiva que parte de los hechos que permite llegar a la generalización y la contrastación. La contrastación es cuando yo comparo una cosa con otra. ¿La leche hierve? Sí. ¿Con agua con calor? Sí. ¿El agua también? Ya. ¿Qué pasa con esto? Y voy contrastando para poder establecer que el método es el efectivo. Es decir, método inductivo de la ciencia. Observo diferentes casos particulares y logro establecer una conclusión más general. Observo comportamientos de determinadas personas, por ejemplo, como veíamos el ejemplo de recién, la persona haitiana se comunica de tal manera o reacciona de tal manera. La persona sureña reacciona de tal manera frente a un estímulo de comunicación. La persona científica reacciona de tal manera. Y ahí ya puedo, ¿no es cierto?, establecer una conclusión de respuesta a cómo van funcionando las personas dependiendo de independiente de su nacionalidad o lugar de origen. Por otro lado, tenemos el método deductivo, que es al revés. Si el inductivo partía de casos particulares para generar una conclusión, el deductivo parte de la generalidad. Por ejemplo, como lo veíamos el año pasado en la argumentación, todos los hombres son buenos. Yo parto del general, todos. Juan es un hombre, caso particular, concluyo Juan es bueno. Ese es como el método deductivo. Es un proceso interactivo, es decir, que se repite constantemente, durante el cual se examinan hipótesis a la luz de los datos que van arrojando los experimentos. Si la teoría no se ajusta a los datos, se ha de cambiar la hipótesis o modificar a partir de inducciones. Es decir, detecto un problema, formulo una hipótesis general, me faltó colocar ahí. Es decir, que englobe a todos los casos. Deduzco las consecuencias, Juan es mortal, por ejemplo, y experimento. No voy a matar a Juan, pero es como la idea. Ya, chiquillas, vamos a parar acá y quiero saber, ¿tienen más? Hemos visto varias cosas hoy día. No ha sido como una clase así que hemos determinado solamente un contenido, hemos visto varias definiciones. Por ejemplo, si le pregunto a la Montserrat, diferencia entre método inductivo y deductivo, que es lo que acabo de explicar. ¿Cómo me lo dirías con tus palabras? ¿Está la Montserrat? ¿Cómo sería eso? O si le pregunto, por ejemplo, en una evaluación, ¿cuál es la distinción entre una ciencia empírica y una ciencia formal? ¿Qué me dirían de eso? La Sofía, que se conectó desde el principio. No sé si estará bien, pero de la formal es que tiene una forma es más fácil de saber de qué trata en vez de la empírica, ya que se podría considerar como informal, no sé. ¿O estoy mal? Ya. Vamos a hacer algunas pequeñas correcciones. Por favor. La empírica siempre son las ciencias que van a la experiencia, que se basan en la experiencia. En cambio, las ciencias formales no necesitan de la experiencia para construir teoría. Esa es la distinción. Generalmente, por ejemplo, uno que piensa ahora en la vacuna para el COVID. ¿La vacuna para el COVID qué sería? ¿Ciencia formal o empírica? Empírica. Paula. Empírica, bien, Sofía. ¿Al resto le queda claro por qué sería empírica? Esa es como la pregunta, si yo les hiciera algo así.
Es empírica porque necesita, ¿no es cierto? Muy bien, de la experiencia. Necesita, ¿no es cierto?, de la biología y ver cómo interactúan estas moléculas de ARN con el virus, si lo mata, si le da defensa, si genera inmunidad, etcétera. Ahora, lamentablemente veía una entrevista el otro día de este caballero, Bill Gates, que es el como director y dueño del laboratorio Moderna, que decía que hasta el momento la vacuna que tienen, solamente tiene el 50% de inmunidad, o responde el 50% de inmunidad. ¿Qué significa eso? Que si me vacunan, no voy a estar como al 100% con la inmunidad contra el coronavirus. Así que todavía están experimentando. Y también las experiencias que han sufrido las personas con la vacuna, por ejemplo, no han sido positivas. Han tenido muchos efectos secundarios. Recuerden que esta es una vacuna que estamos experimentando directamente en seres humanos. No es una vacuna que se haya construido con tiempo, porque la pandemia salió de las manos rápidamente. Generalmente las vacunas toman entre 4 y 6 años de experimentación. Estas la están sacando así como súper rápido. Entonces, no estaba claro si se puede efectivamente utilizar todavía. Entonces, tenemos esa distinción que es importante, pero también tenemos que entender que la ciencia, ¿no es cierto?, es un conocimiento que es válido para todos, que genera leyes, ¿no es cierto?, que es verificable, que puede predecir, que es objetivo y que tiene diferentes métodos. Por una parte, un inductivo, que a partir de ciertos casos yo puedo establecer una ley general, y otro deductivo, que a partir de leyes generales yo voy viendo cómo reaccionan los casos particulares, es decir, parto desde arriba y el otro parto desde abajo. Esa es como la distinción. Ahora, como tarea, ¿no es cierto?, la pregunta es cómo formular una hipótesis. Esta tarea la vamos a ver en la clase siguiente. Vamos a partir con la tarea, porque ya son las 9:35, tengo yo. Entonces, la idea es que logremos entender un poquito cómo armar una hipótesis a partir de cualquier problema que hagamos. La próxima clase, entonces, yo les voy a mostrar un problema y ustedes van a construir una hipótesis cortita durante la clase, que no va a tomar más de 5 o 10 minutos. Si no tienen más dudas, lo dejamos hasta acá. ¿Dudas? Miss, yo quería que me explicara eso de eso que está